Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de que Luis Caputo obviamente asumiera la presidencia del Banco Central, el dólar no tuvo estabilidad y volvió a subir. Hoy cerró de hecho por arriba de los 28 pesos, como ya todos sabemos, y Martín Redrado va a tratar de ayudarnos a entender un poquito qué es lo que puede pasar o qué se espera, mejor dicho, de Caputo, por ejemplo, en el Banco Central. Con el dólar, con la inflación, recordemos que Martín Redrado estuvo en la presidencia del Banco Central desde el 2004 hasta el 2010, así que palabra calificada para hablar. Martín, buenas tardes. ¿Qué te parece Caputo en el Banco Central? Mira, a mí me gusta mirar las políticas más que los hombres. Los hombres, en definitiva, somos anécdotas y, por lo tanto, lo importante es mirar cómo va a trabajar el actual presidente del Banco Central, en particular, cómo va a intervenir para poder calmar el mercado cambiario. Hoy es central que se pueda encontrar un nuevo pie para un nivel de equilibrio para el tipo de cambio y, por lo tanto, vamos a poder evaluarlo de acuerdo a cómo intervenga en los próximos días en el mercado cambiario. Martín, ¿cómo te va? Eleonora Coul te saluda. Recién decías, tal, ¿no? Eleonora? Los hombres somos anécdota y te pregunto, porque ayer en la carta en la que escribió Federico Sturzenegger su renuncia, él habla de pérdida de confianza a él, que le habían perdido la confianza. Y uno ve, bueno, este cambio, se habla también de un Luis Caputo que está muy bien visto por los mercados. ¿Cuán importante es esto para los mercados realmente? Bueno, sin duda los mercados se mueven por expectativas, pero también se mueven por realidades. Y está claro que Luis Caputo tiene una excelente reputación en los mercados, pero las corridas cambiarias se solucionan sobre todo con dinero, mostrando que se tiene la capacidad de acción, que se interviene de manera certera y que no hay marchas y contramarchas. Ahora, Por Martín, lo tanto, digamos, no solo de expectativas. claro, hoy por la mañana comenzó... Les pido disculpas, pero tengo muy mal el retorno. Tengo un eco permanente. A ver si podemos mejorar el retorno de Martín Redrado. Allí, Martín, ¿me escuchás mejor? Yo sí, pero me termino escuchando a mí mismo. Ahora... tiene un rebote. Ahí está. A ver, ahí estamos mejorando el retorno. Martín, bueno, hoy por la mañana todos estábamos expectantes con qué iba a suceder con respecto al dólar. Empezamos a ver un dólar que estaba en baja en principio, pero terminó cerrando en 28,85. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, eso marca lo que hablamos hace un instante. Primero, expectativas positivas con respecto al presidente del Banco Central, pero una corrida se resuelve con plata, se resuelve con dólares. Y en definitiva, cuando hay presión compradora, no hubo oferta suficiente. Hoy no hay oferta por parte de privados. La carta de intención que ha firmado la Argentina con el Fondo Monetario le da muy poco margen de maniobra para la intervención que pueda tener el Banco Central. Y por lo tanto, en definitiva, la demanda le fue ganando a la oferta. No apareció oferta por parte del Banco Central y entonces sigue la presión compradora. De ahí que con expectativas solo y con buena onda no alcanza. Y con el ingreso de los dólares que tengamos del fondo a partir del 20 de junio, ¿esto puede llegar a cambiar o no? ¿O no influye tampoco? Bueno, depende de la manera en que los utilice el Banco Central. Sin duda ya es un dato conocido, pero está claro que si el Banco Central no comete los errores que ha hecho hasta ahora de intervenciones muy erráticas, de tratar de defender un tipo de cambio cuando después se corría del mercado, es decir, el Banco Central debe intervenir, pero barrer sobre todo cuando hay intervenciones. Digo barrer, hay que barrer toda la demanda. El presidente
el Banco Central tiene frente a sí una pantalla donde tiene de un lado la demanda y de otro lado la oferta. Cada vez que interviene debe ser muy certero y barrer todo lo que hay en la demanda de manera tal de no dejar absolutamente ninguna duda de que está comandando el proceso de intervención y no dejarse arrastrar por el mercado como ha ocurrido en otras oportunidades. Por lo tanto, dependerá de cómo y cuándo intervenga con esos 7.500 millones para poder tener efectividad. Ahora, Martín, el fondo pide un tipo de cambio flotante a la Argentina. ¿Está la Argentina preparada para un tipo de cambio flotante? Yo estoy convencido que no, que ese ha sido un error de política económica el tener ese tipo de acuerdo con el Fondo Monetario. Me ha tocado cuando era funcionario y ahora también discutirlo siempre de manera profesional, pero de manera muy firme. La posición de los técnicos del Fondo Monetario es que tiene que haber un tipo de cambio libre, sea para un programa o flotante, sea para un programa que implementen en Malasia, en la India, en Sudáfrica, en Brasilia o en la Argentina. No teniendo en cuenta la idiosincrasia, ni la historia, ni la formación de precios, que es muy distinta en nuestros países. El fondo tiende a generar esta idea de receta única. Yo estoy creo que no es lo adecuado desde el punto de vista profesional. Argentina tiene todavía muchas distorsiones en sus precios, en su economía, y por lo tanto lo que necesitaríamos es un tipo de cambio flotante administrado, es decir, poder tener un banco central que actúa morigerando los ciclos, no tapando el sol con las manos, no tapando ni los procesos de apreciación ni depreciación, pero sí atemperando, amortiguando tanto las alzas como las bajas, y eso lamentablemente no es la decisión que se ha tomado en el acuerdo con el fondo. ¿Cómo crees que va a impactar esto, Martín, en las variables económicas que se sienten a diario en la población, en los precios, en la creación de empleo? Bueno, está claro que el principal efecto que tenemos los argentinos es sobre nuestro bolsillo. Cada vez los salarios quedan más rezagados cuando vamos al supermercado a comprar los elementos de primera necesidad, a comprar fideos, a comprar harinas, a comprar los alimentos básicos para nuestra familia. Por supuesto, para esto es muy importante que se estabilice el tipo de cambio en un nivel, porque si no, bueno, tenemos esta carrera de precios que no terminan de acomodarse. Lo vemos mucho en alimentos y también lo vemos en bienes industrializados que tienen componentes importados. Por lo tanto, el primer impacto es en la capacidad de compra que tenemos los argentinos y, por supuesto, también la recomendación, si alguno nos está mirando y estaba pensando en tomar un crédito, es esperar hasta que baje la tasa de inflación. Como sabés, los créditos vienen indexados con la tasa de inflación y todavía vamos a tener algunos meses por delante de niveles elevados y, por lo tanto, lo mejor es desencillar hasta que aclare. Cuando decís esperar un tiempo para tomar un crédito, te referís a todos los créditos, no solamente a los créditos UVA. No solamente los créditos UVA, porque también tenemos una tasa de interés excesivamente alta que se ha utilizado como un instrumento para poder disciplinar la inflación. A mi juicio, un instrumento que es equivocado y que claramente es insuficiente, pero de todas maneras le va a ser muy difícil al Banco Central, por lo menos en este esquema que ha firmado con el Fondo Monetario, bajar rápidamente la tasa de interés. ¿Cuáles crees que son las medidas viables para finalmente lograr un crecimiento económico en el país? Con este contexto, con este escenario que tiene la Argentina hoy. Bueno, fundamentalmente está claro que a este programa económico le falta una pata de un programa de crecimiento y las dos vertientes que hay que trabajar para que haya crecimiento económico es primero bajar impuestos a los sectores productivos. La manera de poder bajar impuestos es ampliar la base de tributación, es decir, que más gente pague menos impuestos, sobre todo aquel que quiere invertir, aquel que quiere levantar una nueva fábrica, aquel que quiere tomar un nuevo trabajador. Hay que generar estímulos a la expansión económica y el mejor estímulo es la expansión, el estímulo impositivo. Y en segundo lugar, Argentina debe generar una gran cruzada para exportar, una gran cruzada exportadora. El gran problema, o uno de los grandes problemas que tiene el país es que no genera suficientes dólares para poder precisamente tener una economía sustentable y no depender tanto del capital financiero internacional. Pues bien, hay que hacer un esquema de negociaciones que nos permita ampliar los espacios para la producción argentina, negociar con países que tengan complementación productiva con el nuestro y de esta manera poder proyectar la producción argentina al mundo. De esto se sale exportando más.
Exportando más. Bueno, es una de las grandes claves. Ahora, por otra parte, Martín, vos decís que más argentinos paguen menos impuestos. Sin embargo, hoy, cuando lo escuchábamos a Nicolás Dujovne, creo que hasta dijo pensó en ir por otro sentido, porque en este momento hasta dijo que está sobre la mesa la posibilidad de ver algún tema de impuestos, o sea, que no sigan bajando los impuestos, justo por el camino contrario, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno mira la cantidad de impuestos que pagamos los argentinos, por cada 100 pesos que generamos, 45 lo tenemos que pagar de impuestos. El sector privado es muy difícil que pueda crecer cuando tiene una base impositiva tan importante. Si miramos el resto de los países del mundo, aquellos países que crecen, son aquellos que tienen una carga impositiva de por lo menos 10 puntos menos del producto, y con lo cual ese es el desafío, digamos, se crece a través de la expansión del consumo, la expansión de la producción, la expansión de las exportaciones. Si no ponemos estímulos en cada uno de esos motores, bueno, va a ser difícil que tengamos realmente un programa de crecimiento, y eso es lo que la Argentina se merece. Se habló hace unas semanas de la posibilidad de evaluar esta frena de la baja de las retenciones a la soja, ¿no?, que tiene hoy por hoy el sector agropecuario. Hoy también se lo dejó entrever. ¿Te parece que esa podría ser una buena medida? Bueno, está claro que en el corto plazo Argentina necesita más oferta exportable. Quizás ha sido un error este cronograma que hemos tenido de baja mensual de las retenciones a la soja. Creo que hay que ser muy claro. O se terminan de bajar todos juntos o no se bajan, pero hay que terminar con un esquema de estímulos que hacen postergar la liquidación de soja, y esto no es un golpe que está haciendo el campo, sino en política económica hay que generar incentivos. Mira, en eso coincidís, Martín, perdóname, en eso coincidís con Elisa Carrió, porque antes de ayer, si no me equivoco, en un evento del agro, dijo: me parece que las retenciones a la soja tendrían que bajar 5 puntos de golpe, que esto de 0.5 por mes no sirve. No es una cuestión de coincidir o no, es una cuestión de saber cómo se hace política económica. La política, los hacedores de política económica sabemos que hay que hacer políticas con estímulos, con incentivos, que si uno quiere que se consuma más, lo que necesitamos es que el salario no pierda poder adquisitivo. Si queremos que se invierta más, necesitamos bajar los impuestos para aquel que invierte o generarle incentivos crediticios. Y está claro que si nosotros vamos postergando la reducción de impuestos, lo que hacemos es al productor agropecuario incentivarlo a que se quede con la soja, porque ahí la soja vale lo mismo que los dólares, entonces no tiene sentido liquidarlo hoy si el mes que viene va a tener más pesos en su bolsillo porque le bajan los impuestos. Hay que tener los estímulos que generen más dólares y no que generen una falta de liquidación de divisas. Claro, está claro. Ahora, Martín, por otra parte, bueno, hoy las tasas están altísimas. ¿Cómo se hace con esto? ¿Se puede sostener mucho tiempo? ¿En cuánto tendrían que estar las tasas para lograr incentivar, por ejemplo, a las pymes? Bueno, primero hay que estabilizar el tipo de cambio. Esto es aquí y ahora y es la prioridad. Una vez que se logre esto, y yo espero que se pueda lograr en los próximos 15 días, el presidente del Banco Central tiene que empezar a bajar las tasas gradualmente, pero ir por lo menos todas las semanas mostrando un sendero, como lo hacen los principales bancos centrales del mundo, mostrar un sendero de baja, que se ha iniciado un camino, pero a mi juicio lo mejor es poder hacerlo a más tardar en los próximos 15 días, una vez que se estabilice el mercado cambiario. Bueno, ¿a cuánto puede vivir una pyme? Bueno, claramente necesitamos una tasa que sea la mitad de esto, pero por supuesto no se puede tomar una variable sola en economía aislada. La política económica hay que mirarla en su integralidad y está claro que lo que es necesario es bajar la tasa de inflación. Claro. Si se baja la tasa de inflación, obviamente va a poder bajar la tasa de interés. Está claro. Entonces, pero cuando decís la mitad, ¿qué quiere decir? Que para una pyme, entonces, una tasa viable sería una tasa al 20%.
Por lo menos, obviamente, digamos, no tomemos una variable aislada. Eso con una inflación también en baja, pero claramente tenemos una tasa que sea razonable y que esté a tono con la tasa de inflación o un poco menos que la tasa de inflación. Ahora, el REM, las expectativas de mercado hablaban hace muy poquito tiempo de un dólar a 27, de una inflación a 27 también a fin de este año. Bueno, está claro que el dólar hoy cerró 28.85, que esto no se va a cumplir. ¿Qué va a pasar con la inflación para fin de año, Martín? Bueno, es muy difícil hasta que no se estabilice el tipo de cambio realizar proyecciones. Yo todo el día de hoy me la he pasado hablando con clientes que están precisamente con mucha incertidumbre con respecto al tipo de cambio y todos nos están pidiendo proyecciones y es muy difícil realizar una proyección que sea certera hasta que no se estabilice el tipo de cambio. Y como dijimos hace un instante, el margen de maniobra que se le ha dado al Banco Central es que la propia oferta y demanda privada de divisas estabilice el tipo de cambio, así que hoy es muy difícil poder dar una proyección de tipo de cambio y una proyección de inflación. Digamos que si se mantienen estos niveles vamos a estar en una inflación cercana al 30%, pero todavía no podemos decir que se ha terminado esta corrida cambiaria y vamos a poder hacer un análisis de esto con mayor certidumbre una vez que hayamos tenido por lo menos 15 días de tranquilidad cambiaria y donde el tipo de cambio oscile dentro de niveles razonables y no tenga la volatilidad que hemos visto en los últimos días. Ha sido clarísimo, Martín. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Carla Ricciotti, también.